de estómago, como la gastritis aguda, la gastritis crónica, y ahí vimos lo que vienen a ser las úlceras. ¿Y qué sucede cuando esas úlceras pueden evolucionar, complicarse y puede llegar exactamente a lo que viene a ser una hemorragia digestiva alta? Aquí tenemos un poco de lo que viene a ser recuerdo anatómico, como para el estómago, la unión esófago-gástrica, el fundus gástrico, el cardias, lo que viene a ser la curvatura menor, la curvatura mayor, el esfínter del píloro como tal, las porciones del duodeno que son, ¿cuántas son dulces? ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? 4 porciones del duodeno. Y lo que viene a ser el desprendimiento de la asa fija, que es la flexura duodeno y yeyunal, que se llama el ángulo ligamento de Treitz. El ángulo de Treitz es el punto anatómico, pregunta de examen, que divide una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja. De aquí hacia arriba es todo alto y de aquí hacia abajo es todo bajo en hemorragia digestiva. ¿Cuál es la causa más común de lo que viene a ser la hemorragia digestiva alta? Tenemos lo que viene a ser desde las úlceras gástricas, también duodenales, podemos tener algunas varices esofágicas con o sin hipertensión portal. Las varices esofágicas y el síndrome portal lo vamos a avanzar más adelante. Mientras viene entrando al módulo 3, quedan como 5 clases o 4 clases teóricas y se acabó el semestre, gracias a Dios. Otra causa importante viene a ser lo que viene a ser las gastropatías, la esofagitis, la gastritis y duodenitis erosivas, el síndrome de Mallory-Weiss, que son un poco menos frecuentes, como también las angiodisplasias o algunos otros tipos de lesiones. Algo que es común en nuestro medio, sobre todo en Bolivia, son las úlceras gástricas, duodenales y las varices esofágicas. ¿Por qué? Porque aquí los bolivianos tomamos como beben como si no hubiera un mañana, toman sin ninguna preocupación y a la larga eso puede desencadenar las varices esofágicas. ¿Cómo se va a manifestar primero en los pacientes? Como la hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Vómito con sangre. Usualmente son de sangre fresca, restos hemáticos. Pueden haber incluso coágulos, como vemos en la imagen, puede ser rojo rutilante. En cambio, otra manifestación son las melenas. ¿En qué consisten las melenas? Heces con sangre, ¿no? Que más que todo son negruzcas, pastosas, pegajosas y sumamente malolientes, como si fuese petróleo. Esto también es sugerente de una hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque la sangre que se desencadena, ya sea en el estómago o el duodeno, va a viajar por todo el trayecto gastrointestinal y obviamente eso no se va a absorber, simplemente se va a ir pigmentando con todos los restos hasta que llega a evacuarse, por ende la coloración. También en algunos casos puede darse una hemorragia digestiva baja, ya que se haya originado a nivel del colon, como en el ciego o el colon ascendente. De un tránsito lento también puede manifestar esa presentación clínica, la cual tenemos que tener la capacidad de discernir. ¿Alguien sabe en qué consiste la prueba de Guayaco? Hemoptisis. Hemoptisis es toser con sangre. Eso es hematemesis. La acción de toser es diferente, ¿no? Se contrae el diafragma, expulsa el aire involuntariamente y en los restos que va a haber o expulsar va a haber estrías o restos sanguinolentos. Que son directamente vómitos. Completamente diferente el mecanismo de expulsión. Lo que viene a ser, creo que tu pregunta era las melenas con la hematoquesia. La hematoquesia es la pigmentación muy particular de estrías sanguinolentas, gotas de sangre, pero son rojos rutilantes.
que son usualmente un tracto digestivo bajo a nivel del recto, del colon, donde origina la lesión e inmediatamente sale la sangre. En cambio, en las melenas que vienen desde arriba, se va pigmentando, se va fermentando en todo el trayecto intestinal. Y la prueba de Guayaco, por un punto, ¿alguien sabe? ¿Ya lo buscaron? ¿En qué consiste? Ya no vale el punto. Identificación de sangre. Bueno. Ya pensé que era más fácil ponerle que... En sí, la prueba de Guayaco, por ejemplo, es cuando un paciente vomita y sospechas de que haya sangre o lo propio en las heces, se echa un poco de agua oxigenada. Entonces el agua oxigenada va a reaccionar con lo que viene a ser la sangre y va a comenzar a burbujear. Entonces ahí ya sospechamos de que efectivamente es sangre. Aquí está lo que viene a ser la hematoquesia, que son heces sanguinolentas en un tránsito rápido que pueden ser rojo rutilante, y también la rectorragia que se da a través del ano. Cuando los pacientes tienen algún esfuerzo al defecar, lastiman lo que viene a ser el canal anal y al momento de hacer su aseo ven que mancha un poco con sangre. Es difícil que, por ejemplo, la rectorragia nos llegue a causar algún otro síntoma mayor. Ahora, ¿cuál es un origen potencial de sangrado? Tenemos que tener en cuenta que es sumamente importante los antecedentes clínicos. El paciente no va a debutar directamente con esta enfermedad. Recordemos que esto ya es una complicación. Entonces hay que preguntar qué antecedentes tiene el paciente. Si ha tenido gastritis, ha tenido úlceras, ha tenido duodenitis, varices esofágicas, alguna enfermedad hepática o abuso de alcohol que nos puede llevar a ¿qué? A unas varices, a una gastropatía hipertensiva portal. Tenemos que ver si el paciente no tiene algún antecedente cardiológico, como ser algún injerto aórtico, algún reemplazo de válvulas que puede llegar a alguna fístula ortoentérica, alguna enfermedad renal, estenosis aórtica que nos puede dar alguna angiodisplasia, enfermedades como mencionamos ulceropéptica y alguna malignidad como puede ser por uso de alcohol, infecciones por Helicobacter pylori, la lactofumar, etc. Todos los antecedentes van a ser muy importantes para llegar a un diagnóstico. Pero ¿cuál es lo más común en nuestro medio? Las úlceras, no se olviden, porque eso le voy a hacer énfasis en su examen. ¿Qué causas específicas de hemorragia digestiva alta que pueden ser sugeridas de los síntomas del paciente? Tenemos la úlcera péptica, que va a ser dolor en el epigastrio, el discurrente, o también en todo el cuadrante superior derecho. La úlcera esofágica va a contar con podinofagia, reflujo gastroesofágico, disfagia como tal, y el síndrome de Marley-Weiss va a tener arcadas tos antes de la hematemesis. ¿Qué otras comorbilidades pueden estar asociadas o influenciar el manejo de una hemorragia digestiva alta? Como por ser las enfermedades coronarias, lo que viene a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hacen susceptible la hipoxemia. Estos pacientes, por ejemplo, con EPOC, no van a saturar de alguna forma normal, entonces van a tener otro tipo de manifestación o presentación clínica que está asociada a la hemorragia digestiva, que puede condicionarlo, porque en algunos tratamientos se pueden utilizar los que vienen a ser antiagregantes plaquetarios o incluso la anticoagulación. Entonces, cuando utilizamos esos agentes y el paciente ya es sugestivo y es propenso a tener algún sangrado, no solamente en el estómago, sino en alguna otra parte del cuerpo. Pacientes con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca, pueden agravar estos síntomas y sobre todo la coagulopatía, ¿no? Ya sea trombocitopenia, una púrpura trombocítica, etc. Hay también las disfunciones hepáticas, que es sumamente importante. El hígado, recordemos que procesa prácticamente todo lo que viene a ser la cascada de coagulación. Entonces, cuando hay alguna enfermedad hepática, directamente va a estar alterado todo lo que viene a ser
el tiempo de protrombina, todo lo que viene a ser la actividad, el INR, etc. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno. También tenemos que ver qué tipo de medicación consume ese paciente por sus diferentes enfermedades que pueden predisponer al sangrado, como pueden ser los AINES. La aspirina en la actualidad ya no se utiliza como analgésico, sino es un antiagregante plaquetario. Han debido ver incluso durante el tratamiento del COVID se utilizaba aspirina. Pacientes que tengan arritmia en un proceso cardiológico también utilizan aspirina, y al ser algún antiagregante plaquetario puede predisponer o comprometer a lo que vienen a ser las úlceras pépticas. Asociado con las esofagitis con medicamentos, también tenemos algunos antibióticos como la tetraciclina y la clindamicina. Y aquellos que pueden promover o promueven el sangrado directamente son los antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, y los anticoagulantes como lo más común, la warfarina. ¿Alguien sabe en qué paciente se utiliza la warfarina? ¿En algún caso llevan cardio ya? No se lleva ninguna, pero varias de las los coágulos. Pacientes que han tenido algún antecedente cardiovascular como un infarto agudo miocárdico ya son pacientes que se indica directamente la anticoagulación. También pacientes que tienen fibrilación auricular, también hay que anticoagular porque recordemos que las aurículas vibran, no se contraen, entonces son propensas a formar coágulos. ¿Cómo se va a manifestar al examen físico? Antes que nada recordemos que es un paciente que está sangrando. El paciente de este caso difícilmente va a llegar a su consulta. Paciente que esté vomitando sangre, que esté perdiendo volumen, va a estar descompensado, va a haber signos de hipovolemia o inestabilidad hemodinámica. ¿Alguien sabe en qué consiste esa inestabilidad hemodinámica? Cuando un paciente está en shock, ¿cuál es el signo vital que se altera primero? La presión arterial. Saturación. La frecuencia cardíaca. No se olvide, paciente que está entrando en shock, porque el shock tiene diferentes grados, que cuando sean mis alumnos de cirugía de abdomen lo vamos a ver. Se clasifican en grados del 1 hasta el 5, ¿no? Grado 1, lo primero que se va a manifestar es la taquicardia. Paciente que ha perdido volumen, paciente que está en un gasto cardíaco aumentado, va a tener más de 100 latidos por minuto. Segundo, queda ver en algo sencillo, algo leve, paciente estable pero alterado. Antes de eso. ¿Cómo? No, por ahí. Frecuencia respiratoria. ¿Qué se llama eso? Taquipnea. El paciente va a tener aumento de la frecuencia respiratoria para compensar obviamente la falta de volumen y el transporte de oxígeno. Y en grados más avanzados vamos a tener lo que viene a ser la hipotensión, como lo tenemos acá, ¿no? Leve, moderada, pérdida sanguínea menor al 10%, taquicardia en reposo. Hay pacientes que incluso al momento de la bipedestación o la maniobra de Valsalva pierden el conocimiento, se desmayan por la hipotensión ortostática, y hablamos de algo severo, una pérdida entre el 15 al 30%. Ya muy grave, cuando hay una pérdida mayor al 40%, tenemos la hipotensión supina y entramos directamente a un shock grave hipovolémico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese paciente? Laboratorialmente vamos a ver un hemograma completo. ¿Con qué objetivo del hemograma? ¿Nos va a importar el volumen corporal medio? No. ¿Nos va a importar lo que viene a ser la quiritosedimentación? No, no vale madre. ¿Qué nos va a importar este hemograma? En este caso en particular, La plaqueta. bien, caramba, como si hubieran leído. Hemoglobina y hematocrito. Incluso en algunos casos no pedimos un hemograma completo, directamente hemoglobina, hematocrito y tipificar grupo y factor de ese paciente
porque todo paciente que está sangrando es candidato a transfusión. Entonces, esto es importantísimo. Hemoglobina, hematocrito, clasificar qué tipo de anemia tiene, aparte del grado de shock, y tipificar qué grupo y factor tiene ese paciente. Porque recordemos que no es sencillo, o sea, es fácil indicar, pero tenemos que tener mucho criterio antes de someter a nuestro paciente a una transfusión sanguínea, porque transfusión implica otras probabilidades de riesgos como las sobreinfecciones o contaminación con otros tipos de agentes. Ahí ya tenemos que complementar que al principio, si no es emergencia como tal, podemos esperar las pruebas hepáticas para ver las transaminasas, para ver el tema de la coagulación. Hay que hacer un electrocardiograma y enzima cardíaca si sospechamos o hay riesgo asociado de infarto agudo de miocardio, sobre todo en adultos mayores, pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria o algún sintomático como puede ser el dolor precordial. ¿Ok? ¿Estamos? Lo que viene a ser la hemoglobina y el hematocrito, al momento la hemoglobina inicial es la habitual del paciente, que está un paciente normal. De 12 a 24 horas esos valores van a disminuir, los valores reales van a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos expandiendo ese paciente. Usualmente vamos a indicar una rehidratación con suelo fisiológico, Ringer lactato. Entonces eso va a diluir la sangre. Entonces puede ser que la hemoglobina baje. También está en la sobrehidratación. En algunos casos de shock, nosotros lo vamos a sacar sangre y vamos a ver, no, pero la hemoglobina está en 16 y el paciente se ve pálido y vomita sangre. ¿Qué creen que puede haber pasado? Se llama hemoconcentración. Al perder el volumen, el cuerpo trata de reunir todo a lo que viene a ser el intravascular para poder tener lo que viene a ser el círculo cardíaco lo más completo posible. O sea, al momento que nosotros tomamos la muestra podemos ver niveles normales o incluso aumentados que se llama hemoconcentración. Por eso a veces no es fidedigna la primera muestra y hay que monitorizar a ese paciente cada 2-8 horas según la gravedad, según lo que sea necesario. Lo que viene a ser el nitrógeno urémico y la creatinina es muy importante porque tenemos una relación de 20:1. 20 puntos de lo que viene a ser la urea y lo que viene a ser 1 punto de la creatinina. Pero cuando hay una discrepancia de más o menos 100:1, ¿alguien sabe qué puede estar pasando? ¿Cómo? No sé. Pero ahí dice, mire, por eso lee. Mientras más alta sea la relación, mayor probabilidad de sangrado gastrointestinal alto. Es un marcador, es un índice indirecto de lo que viene a ser la hemorragia digestiva como tal, cuando hay aumento sobre todo de la urea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El gol estándar del tratamiento es la endoscopía digestiva alta. Vamos a introducir el endoscopio, vamos a ver a visión directa qué está aconteciendo desde el esófago hasta la última porción del duodeno. Es la modalidad diagnóstica a elección, alta sensibilidad y especificidad, indicación de la lesión. Podemos identificar qué tipo de hemorragia es, si es una úlcera sangrante activa, si es una perforación, si es un CA sangrando, etc. Incluso en algunos procedimientos se puede lograr la hemostasia y prevenir hemorragias recurrentes. Podemos hacer la cauterización, hacer lo que viene a ser la esclerosis con clínicos o colocarle un hemoclip directamente al vaso que esté sangrando. Esto tiene que hacerse de forma inmediata dentro de las 24 horas del paciente. Entonces, ahí recapitulando un poco, el paciente nos va a llegar muy probablemente a la sala de emergencia. Lo primero que vamos a hacer es tomar los signos vitales. Vamos a ver que tiene taquicardia, qué sé yo, de 135, una taquipnea de 28 respiraciones por minuto, una presión arterial
90, aceptable, y saturado 98%. Entonces tenemos un paciente que está en grado shock más o menos leve, ¿no? Grado 1 a grado 2. Luego le preguntamos, hacemos rápidamente nuestra anamnesis. ¿Cuántos días está vomitando? Estoy 2 días vomitando, más o menos 6 veces al día. Sangre viva, rojo rutilante. Y desde hoy en la madrugada me empecé a sentir mareada, fatigada. No puedo respirar, no puedo conciliar el sueño. Siento que al caminar me desmayo. Antecedentes, sí, tengo gastritis hace 10 años y nunca hice tratamiento. Al examen físico le examinamos los signos vitales, palpamos, le duele adentro, ¿no? Ese paciente entra a sala de observación o reanimación de forma inmediata. Y vamos a indicar lo primero, que eso no está en la diapositiva, ¿no? Primero, siempre es la hospitalización, ¿ok? De ahí viene nada por vía oral. Un paciente en ese estado no le vamos a dar dieta, porque vamos a inducir más el vómito o incluso vamos a poder lesionar lo que ya es sangrar. Luego tenemos que reanimar con líquidos, ya sea constitución fisiológica o interlactato. Pero lo han llevado en fisiología. ¿Cuánto es lo normal del volumen basal de cada paciente o de cada persona? Basal quiere decir normal. ¿Cuántos ml por kilogramo peso día tiene que recibir una persona? Fisiología, segundo semestre. Segundo año. Tercer semestre. Tercer y cuarto semestre. No hace mucho. Son según la fisiología, y lo que me acuerdo de la fisiología de Harrison, que lo leí en 2009, creo. ¿Cuánto? Más o menos, entre 20 a 50 ml kilogramos peso día. Si un paciente pesa 100 kilos, ¿cuántos ml al día necesita? Basal. Si lo agarramos un punto medio que sea 30, necesita 3000 ml al día, ¿no? O sea, son 3 litros. Pero ese es su requerimiento basal, o sea, lo normal. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reponer. Entonces no vamos a tomar el margen medio o el margen mínimo. Podemos tomar el margen máximo de 50 o incluso, según la literatura, habla del requerimiento basal fácil entre un 30 a 40% agregado. Si un paciente necesita 3.000, un 40% más o menos será unos 1.300 ml asociados para reponer. Y siempre con algo que pueda expandir el volumen, como el interlactato. Luego de eso tenemos que hacer tratamiento sintomático. Si el paciente tiene náusea, antiemético. Si el paciente tiene pirosis, con un protector gástrico y no le damos protones, no va a tener fiebre, entonces no vamos a utilizar antipiréticos. ¿Y el dolor? ¿Ustedes creen que vamos a utilizar AINES? No. A ver, ¿qué podemos utilizar entonces? ¿Han llevado anestesia? ¿Han llevado anestesia? ¿Han hablado ya del dolor? ¿Han visto los diferentes medicamentos para el dolor? ¿Cómo? Algún opioide puede ser, como el tramadol. Puede ser. ¿Qué más? Hay algún AINE específico que no hace mucho se implementó de vía endovenosa cuando antes solamente era vía oral. El paracetamol. El paracetamol endovenoso tiene una acción analgésica en este tipo de presentaciones excelente. Y de esa forma compensamos a nuestro paciente lo más que se pueda y chucuplum a endoscopía. Y en endoscopía vamos a poder ver la clasificación de Forrest. Cuando tenemos un sangrado activo tipo A, tipo 1A, que puede ser en jet o a chorro, 1B en napa que esté babeando, un sangrado reciente que es un vaso visible, no sangrante, el 2B un coágulo rojo adherido, el 2C un fundo ulceroso hemático y el tipo 3 que sin sangrado una lesión limpia. Aquí vemos cómo se clasifican según su porcentaje, que lo van a repasar en su casa. Pero una imagen vale más que 1000 palabras.
Aquí podemos ver un sangrado activo en jet, a chorro, que viene a ser clasificación de Porres 1A, como el vaso sanguíneo malnacido, miren, ¿no? Literalmente un grifo abierto. En toda mi experiencia, solo una vez en mi vida pude ver algo así en vivo, que fue cuando era interno en 2015 en la caja petrolera. Un paciente que casi se nos va en sala, lo vamos a la carrera, el doctor le metió el endoscopio como si fuera nada adentro y literalmente así era. En estos casos se los voy a mostrar adelante cómo se resuelve. Aquí podemos ver el 1B, que es un babeo sangrado en napa, donde no se puede evidenciar un origen específico, una lesión como tal. El 2A ya es un vaso reciente, vaso visible, no sangrante, como si hubiera coagulado. Miren, exactamente el mismo vaso que por el curso natural deja de sangrar. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí o no? El 2B vemos un coágulo adherido hacia la lesión. El 2C tenemos un sangrado reciente, un fondo ulceroso hemático, rojizo. Bueno, acá también se ve. Y el 3, que simplemente ya paró, lesión limpia, ya coagulada, ¿no? Ya en resolución natural de la enfermedad. No hablo de eso. A ver. ¿Cómo clasificamos igual a nuestros pacientes según la grado de mortalidad? Ya les dije que todas las enfermedades ya tienen sus escalas, tanto diagnóstico, pronóstico, como en este caso. Utilizamos el score 65, que hablamos de la albúmina, el INR, el estado mental alterado, la presión sistólica y la edad. Vemos sus valores y cada uno es un punto. Mientras más puntos tenga el paciente, tiene mayor riesgo de mortalidad. También tenemos la clasificación de ROCAL, que lo clasifica en bajo, medio y alto, que lo van a repasar en su casa, que dudo mucho que les pregunte, pero puede ser. ¿Qué pasó? Bueno, ya vimos que este paciente ya se hizo la endoscopía, pasó a la sala de... Algunos pacientes de bajo riesgo, como les dije, pueden estar en la sala de observación general, difícilmente van a ser ambulatorio o incluso en una sala de internación común. Pero algunos pacientes por diferentes comorbilidades como la edad, que tengan enfermedad coronaria, que sean anticoagulados, probablemente estén en una unidad de cuidados intermedios o una unidad de terapia intensiva. Hay que ver paciente monitorizado, hay que ver si hay inestabilidad hemodinámica o no, si es que el sangrado vuelve a activarse o no. Eso se hace a través de la medicación. Podemos ver lo que viene a ser el soporte general. Correcto, 2 minutos. Dígame, doctor. Lo que pasa es que el jueves, viernes y sábado ya deben saber que tenemos el Congreso Internacional de Medicina. Buenos días, José, buenos compañeros. Somos parte de la comunidad científica de medicina y dirección de carrera. Queremos hacer la invitación al Congreso Internacional de la Séptima Versión, que se realiza el 9, 10 y 11 de mayo. Tiene un costo de 200 bolivianos, lo cual va a estar incluido en su material necesario. Va a haber sorteos, lo que nos adelantaba el INMAN, oxímetros. También va a haber lo que son simulacro también del bloque 8, con los expositores, van a ser 6 internacionales y 3 a nivel nacional. Por lo tanto, también va a estar incluido lo que son un certificado avalado por el Colegio Médico. Están cordialmente invitados. La inscripción es el día de mañana, el día 9 de mayo, el mismo día. Pueden acercarse a varias informaciones o también a nuestras personas. Cualquier información, estamos prestos a dárselo, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Va a haber licencia para los que tengan clases y se inscriban al Congreso. El jueves de inauguración y viene la parte artística, una destacada artista cruceña, así que no pueden faltar para eso. Inscribirse, por favor. Gracias. Va a haber punto de gastro. Pero punto. Esa es la que le digan.
Eso significa que no ir al gimnasio este mes.